Dios los bendiga nuevamente, que el Señor les continúe bendiciendo. Estamos nuevamente en este canal para que usted nos vea a través de este canal, y queremos seguir compartiendo el mensaje de la palabra de Dios que estábamos compartiendo en las horas de la mañana. Esta es la segunda parte del tema, la agenda de Dios, el plan de Dios que Dios estableció desde un principio. Entonces, para continuar, Dios se anticipó para hacer una agenda de todo lo que iba a acontecer en la historia, todo lo que iba a pasar, según lo que el hombre iba a hacer. De ahí, desde ese momento de la caída del hombre, Dios se agendó. Dios agendó un plan de redención antes de la caída del hombre. Y a esto se le llamó, según el apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 2, la Biblia dice, el texto número 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esa palabra presciencia en el griego es pronoxis, que quiere decir pensamiento por adelantado. Pronoxis, que significa pensamiento por adelantado, o anticipar conocimiento. También hay otra palabra que es pro, que quiere decir antes de, o prognosco, que quiere decir saber de antemano, proveer, destinar. Y eso es lo que dice esa palabra presciencia, que dice la Escritura, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Entonces vemos que Dios, en su presciencia de antemano, en su pensamiento adelantado, Dios que conocía y que conoce el futuro, entonces se anticipó a destinar o a proveer un plan de redención cuando el hombre entonces tomara la decisión de desobedecer. En caso tal que el hombre desobedeciera, entonces Dios tenía ya listo todo. Les dije al principio que a Dios nada lo toma por sorpresa. ¿Por qué? Porque Dios ya se ha anticipado a las cosas. En Efesios 1:4, la Escritura nos dice lo siguiente de este tema. En el capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dios en Cristo nos escogió, nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. El verso 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces encontramos que de antemano Dios se adelantó, Dios predestinó, y antes de la fundación del mundo Dios tenía todo ya hecho, un programa para todos nosotros. La Biblia nos enseña también en el libro de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, en el versículo 23, dice la Santa Escritura de la siguiente manera. Hechos capítulo 2, versículo 23, dice la palabra del Señor. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hablando a los judíos, al pueblo que le crucificó, dice la Biblia que a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Por eso dijimos que Dios se anticipó
hacer este plan de redención. Nuevamente en Primera de Pedro, también la Biblia nos habla de esta predestinación, de esta elección que Dios hizo para nosotros de antemano. El capítulo 1, verso 18 al 20 dice la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. La Biblia dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, dice la Escritura, sin contaminación, sin contaminación. El versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios, todo este programa, esta agenda, la hizo con el fin, la Biblia dice que fue por amor de cada uno de nosotros, por su misericordia. Dios se preparó de antemano en caso tal de que el hombre fallara, de que el hombre no cumpliera, de que el hombre tomara la decisión de desobedecer, ya que Dios hizo al hombre, lo hizo con un libre albedrío, y el hombre sería quien tomaría la decisión del destino, del futuro de toda la raza humana, porque Dios desde el principio le dio la potestad, le dio la autoridad a Adán, al hombre, para que él fuera el administrador, pero él le entregó esa potestad a Satanás y él no fue fiel. La Biblia dice que él desobedeció, pero ya Dios se había agendado con un programa para redimir, para rescatar al hombre. Eso nos enseña la preciosa palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 28, dice la Sagrada Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque, dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra del Señor dice que todas las cosas nos ayudan a bien, las que conforme, dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, hermano, amigo, Dios tiene un plan, y Dios hizo un plan para usted. Dios hizo un plan para nosotros, para rescatarnos, para que nosotros fuésemos, según dice la Biblia, a la imagen de su Hijo. Dice la Sagrada Escritura, a los que predestinó en el verso 30, a estos también llamó. Usted y yo fuimos llamados, y también a los que todavía no han entrado a este plan de salvación, a este plan de redención, Dios los está llamando. A los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No sé hasta dónde usted, mi querido hermano y amigo, usted acepte este llamado de Dios. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 10, nuevamente la palabra del Señor nos enseña. En el capítulo 2, verso 10, dice la Escritura, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice la palabra de Dios. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, Dios preparó todo, un plan, toda una agenda para usted y para mí, para que nosotros, dice la palabra del Señor, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por lo tanto, así que nosotros no debemos andar conforme a las cosas del mundo, sino conforme a las cosas de Dios. Dios nos llamó para esto, para que fuésemos santos y sin mancha. En el capítulo
En el libro de Marcos, la palabra del Señor también nos enseña lo siguiente, de que Dios es un Dios que conoce el futuro, un Dios que sabe todas las cosas y que nos está llamando porque Él quiere rescatarnos, quiere darnos la salvación. El capítulo 13, verso 23 dice la palabra: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Dios nos ha advertido, Dios viene advirtiendo desde cientos de años atrás. Por eso le dije, Dios hizo un plan de redención. Dios habló de que Dios daría un hijo a través de la descendencia de la mujer, y eso se cumplió. Dios habló de que iban a haber señales, de que iban a haber terremotos, iban a haber plagas, y eso se ha venido cumpliendo. Dios está hablando de que Él viene por segunda vez, de que Él viene a llevarse la iglesia, y la iglesia debe de estar preparada para ese momento. Dios agendó al mundo, Dios agendó el tiempo, y en este momento Dios te está haciendo un llamado para que usted le reciba en su corazón, acepte el plan de salvación que Dios le estableció a usted y le estableció al mundo. Y todo depende no de Dios, sino de cada persona que quiera aceptar el llamado de Dios. Y esto es a través de la fe. Por eso Dios agendó a Abraham para que él fuera el padre de la fe. En Gálatas 3, la palabra del Señor dice, en el capítulo 3, verso 8, la Santa Escritura dice lo siguiente, en el libro de Gálatas. Dice la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 3, verso 8, dice la Santa Escritura, y la Escritura, dice la palabra, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dice la palabra, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones en Abraham serían benditas. Dios agendó a Abraham para que por medio de la fe de Abraham todos los creyentes, todas las personas fuésemos salvos a través de esa fe. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, dice la palabra. El versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la fe para hacer, en el libro de la ley para hacerlas. Así que la Escritura dice también en el verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Es decir, Dios se adelantó y estableció la salvación por la fe y no por las obras de la ley. Aquí dice muy claro en el verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y el verso, dice la palabra del Señor, en el verso 10, dice que por las obras de la ley ninguno será justificado. En Efesios 2.8, la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos salvos por fe y no por las obras. Dice, porque por gracia sois salvos, es decir, por la misericordia de Dios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos agendó por medio de la fe de Abraham, para que en este tiempo nosotros por fe creyésemos en Jesucristo, creyésemos en el Evangelio, y a través de esa fe usted y yo seamos salvos. El versículo 9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Uno no alcanza la salvación por las obras, por ser buena persona, por ayudar a otros. Uno alcanza la salvación es por el sacrificio de Cristo, por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, Dios también agendó nuestra salvación o el futuro del mundo a través de los acontecimientos que serían provocados por la maldad humana. El hombre
iba a cometer hechos de maldad hasta rebosar, hasta llegar al punto, al colmo de la maldad. Pero Dios se preparó, dice que Dios preparó un tiempo especial para darle terminación a esa maldad. La Biblia habla en Daniel 9:25 hasta el 27 de esas 70 semanas, dice la palabra del Señor, de las cuales en este momento nosotros estamos viviendo ya un periodo de ese tiempo, de esas 70 semanas. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 25, dice la Escritura: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Hasta ahí ya hemos vivido un periodo de tiempo que se está terminando. A ese periodo de tiempo se le llama la dispensación de la gracia. Pero el verso 27 habla de esa última semana, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estas 70 semanas se establecieron con el fin de agendar de ahí en adelante la historia del hombre. Así que ya estas semanas se están terminando y quedaría faltando la semana número 70. Por lo tanto, hermano y amigo, estemos preparados. Yo lo voy a invitar rápidamente a que hagamos una oración especial. Diga conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo, en este día te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, en esta hora yo te recibo en mi corazón por medio de la fe que tú has establecido para ser salvo. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, para que yo pueda ser obediente a tu palabra y alcanzar la salvación. Así que las acciones de los injustos y de los pecadores y de las acciones de los justos y de los santos seguirán su curso hasta la venida del Señor. Por eso hemos hablado de este tema, la agenda de Dios. Que Dios los bendiga y los esperamos en este mismo canal en una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga a todos.